Una recomendación más de un libro de Jean Baudrillard. En este caso no se trata de un libro exclusivo suyo, sino de una conversación que sostuvo con el arquitecto Jean Nouvel y se titula el libro Los objetos singulares, arquitectura y filosofía. Está publicado en el año 2001 en el Fondo de Cultura Económico, apareció en la editorial Calman Levy en el año 2000 y la traducción es de Horacio Zabaljáuregui. Voy a comentar algunos pasajes de estas conversaciones en las que, sin duda, Baudrillard manifiesta la enorme fascinación, el interés que suscita en él la arquitectura de Jean Nouvel, y Baudrillard comienza en la primera conversación hablando de lo que llama la radicalidad y sobre todo le pregunta si es el vacío un espacio radical y también si hay una verdad en arquitectura, a lo que Jean Nouvel le contesta que qué entiende por verdad en arquitectura. Lo que le interesa a Jean Baudrillard es plantear si existe una arquitectura que esté más allá del límite de lo real y cuáles son los objetos singulares de la arquitectura. Y menciona aquí el Beaubourg, el World Trade Center o la Biosfera 2. Y también, esas dos torres de las que dice que son dos torres, dos bandas perfectamente perforadas. Esto lo dice en el año 2000, es decir, un tiempo antes de que se produjera el atentado del World Trade Center, al que luego dedicó una serie de textos que están recogidos en la editorial Arena con el título de Power Inferno. Jean Nouvel, hablando de esos objetos singulares, dice que si tratamos de hablar de arquitectura en tanto límite, y es justamente eso lo que me interesa, siempre es situándonos sobre cierta franja de saber y de no saber. Ahora bien, el oficio, dice, de arquitecto es un oficio que por las circunstancias gira en torno al modo de seducción. Viene a decir Jean Nouvel que el arquitecto tiene algo de realizador cinematográfico, pero que también el trabajo de la arquitectura tiene ciertos secretos y que se pueden transmitir ciertas cosas que tienen que ver con el orden de lo fatal y también con la ilusión. Hablando de ilusión, virtualidad y realidad, Jean Nouvel dice que no se considera un prestidigitador, pero trata de crear, añade, un espacio que no sea legible, un espacio que sería la prolongación mental de lo que se ve, y este espacio es un espacio de la seducción. Bueno, aquí está en realidad vinculándose a las reflexiones del propio Jean Baudrillard sobre la seducción y sobre lo seductor, también mostrando el interés Jean Nouvel que tiene por la desmaterialización y también por esa cuestión de los desvíos que pone en relación con el texto de Gilles Deleuze, Proust y los signos. Pero le da vueltas una y otra vez a la idea de la prestidigitación y de aquello que engaña al ojo. Jean Nouvel, hablando de un territorio desestabilizado, señala que Nueva York es una ciudad que traduce una forma de arquitectura violenta, brutal, inmediata, que es la verdadera forma de la arquitectura, que no tienes necesidad de una ecoarquitectura o de una arquitectura amable y que estaría incluso en oposición a la fuerza de la vida. Baudrillard esto dice que, bueno, que para él un término que no funciona es el de consenso y que él también es escéptico cuando dice que la nouvelle, que la seducción es consensual. El espacio le interesa a Baudrillard, tal vez habría que concebirlo como una combinación al mismo tiempo de lugar y no lugar, y eso es un espacio de seducción, pero entonces tendríamos que pensar que la seducción no es consensual, sino que la seducción es dual y debe justamente confrontar un objeto con el orden real, con el orden visible que lo rodea, y ahí es donde aparece la cuestión del desvío, de la contradicción o de la desestabilización. Jean Baudrillard insiste también en el exotismo radical de las cosas y en esa especie de vértigo, que es el vértigo propio de lo exótico, y la importancia que tendría para él o lo que llama una arquitectura sin referente, es decir, una arquitectura de objetos no identificables o definitivamente no identificables, en una época en la que, como añade a continuación, vivimos rodeados por pantallas. La ilusión, volviendo a un tema obsesivo para él, no es lo virtual, que me parece es cómplice de la hiperrealidad, es decir, de la visibilidad, de la transparencia impuesta, del espacio de la pantalla o del espacio mental. Vivimos en una especie de universo inverso en el que hay algo allí cuando en realidad es la nada, o precisamente del otro lado ya no hay nada. Y ya sea en el arte o en otra cosa, en un momento dado el objeto singular, dice Baudrillard en la página 22, se vuelve hacia ese costado enigmático
ininteligible incluso para quien lo creó, que nos obsesiona y nos arrebata. Jean Nouvel, hablando acerca de la creación y del olvido, señala que hay una de las grandes dificultades de la arquitectura, es aquella que se debe a que a la vez tiene que existir y rápidamente ser olvidada. Y Jean Baudrillard advierte que en el arte no hay obras más poderosas que aquellas que ya no se prestan a la comedia del arte, de la historia del arte y de la estética, que es algo de lo que habla en El complot del arte, o así habló de ello en el año, como dijimos, 1996. Estamos en una dimensión que califica a Baudrillard de supraestética, en la que la pretensión de sentido, de realidad o de verdad ha sido borrada, y él piensa que la buena arquitectura puede hacer ella misma ese trabajo que no es un trabajo de duelo, sino un trabajo de desaparición, es decir, dominar tanto la aparición cuanto la desaparición. Vuelven una y otra vez a hablar de Nueva York y sobre todo de los objetos arquitectónicos irrepetibles, como sería el Beaubourg, y ahí dice Baudrillard que no hay nada mejor que Nueva York. Se harán otras cosas y se pasará a otro universo mucho más virtual, pero en su orden nunca se hará algo mejor que esta ciudad, que esta arquitectura, que al mismo tiempo, dice Baudrillard, es una suerte de apocalipsis de la arquitectura. Yo amo, dice en la página 26, esta figura completamente ambigua, a la vez catastrófica y sublime de la ciudad, porque ha cobrado una fuerza casi hierática. La arquitectura estaría para este teórico y este arquitecto entre la nostalgia y la anticipación, entre la seducción, la provocación y el secreto, una seducción que no es una seducción programada, porque la seducción programada no existe, pero también una provocación que busca hacer visible por la contradicción, por el escándalo o por el desafío, hacer visible cualquier cosa que habría que haber mantenido en el secreto. El secreto se vuelve, sin duda, en esta sociedad cada vez más difícil, es cada vez más difícil en un mundo como el nuestro, donde todas las cosas se brindan a lo que llama Baudrillard una promiscuidad total y sobre todo no existe el intersticio. La nada, dice, es el lugar del secreto, el lugar donde las cosas pierden su sentido, donde se desidentifican, no solamente donde adquieren todos los sentidos posibles, sino donde permanecen verdaderamente en cualquier parte ininteligibles. Jean Nouvel indica que él está a favor y al mismo tiempo está contra la arquitectura y que el futuro de la arquitectura, dijo ya hace 20 años, no es arquitectónico. Lo importante, señala Jean Nouvel, es ponerse de acuerdo sobre lo que es arquitectura y hacia dónde va. Lo importante es ponerse de acuerdo sobre lo que es la cultura y hacia dónde va. Los dos tratan de hablar sobre las metamorfosis de la arquitectura y Nouvel advierte que la arquitectura ya no es más la invención de un mundo, sino que existe simplemente en relación con un lecho geológico aplicado sobre el planeta a todas las ciudades. Creo, dice Nouvel, que a través de pequeñas torres se puede tener la ética para volver la situación más positiva después de cada intervención y sobre todo conseguir una especie de placer del lugar, que es lo que aquí marca, pero también hacer un poco de justicia a la propia estética de la modernidad. Para Baudrillard, esa estética de la modernidad tiene que ver con el mantenimiento de cierto secreto, ¿no? Ese secreto que no puede ser desvelado estéticamente y que es una especie, dice utilizando terminología de la chambre claire, de la cámara lúcida de Roland Barthes, es una especie de punctum fotográfico, es decir, un secreto, algo inexplicable, que no puede transmitirse y que no es en absoluto interactivo. Algo está allí y al mismo tiempo no está. En el momento, señala, en el que un artista, concretamente Marcel Duchamp, colocó un objeto muy simple, el urinario, como objeto de arte, transpuso la banalidad y se inició el proceso de la desestetización, pero al mismo tiempo también la banalidad como proceso de la estetización generalizada, una especie de acting out que también ha afectado al universo de la arquitectura y al dominio en general de la cultura, y una especie de resistencia voluntaria, pero también una entrega a la banalidad, y asistimos a una estetización de todos los comportamientos y de todas las estructuras. Lo que no quita, dice Baudrillard, para que haya acontecimientos singulares en la propia historia de la arquitectura, como sería para él el Beaubourg, que el Georges Pompidou, que es un monstruo, pero que también es una forma arquitectónica de la singularidad. Preguntándose sobre la posibilidad de un acto heroico arquitectónico, Jean Nouvel también se pregunta por qué no existe el equivalente de Duchamp en el mundo de la arquitectura, o que no hay un equivalente porque no hay una autoarquitectura. Si la fuente, dice en la página 39
de Duchamp no estuviera en un espacio museográfico, no sé cómo se podría discernir. Harían falta condiciones de lectura y de distanciamiento que no existen en la arquitectura. Se podría decir, en última instancia, que este acto de banalización completa podría hacerse junto a la voluntad adjudicataria de la propia obra. El único problema es que si lo haces y lo repites, se vuelve absolutamente insignificante. También plantean la cuestión de la relación entre arte, arquitectura y posmodernidad. Jean Nouvel ahí advierte que para él en el arte y en la arquitectura hay una búsqueda del límite y un placer de la destrucción, que es algo que encuentra, por ejemplo, en el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich como una forma límite, pero también, por ejemplo, en la obra de Jens Turrell, en sus instalaciones cromático-variables, como formas de investigación sobre el límite. Baudrillard en esta parte de la conversación vuelve, como hace en tantas ocasiones, sobre Warhol para mostrarnos como aquel que puso en cuestión la ilusión radical y cómo convirtió la nulidad en el centro del arte y cómo le adjudica a Baudrillard una importancia mayor a la nulidad en el sentido de la nada, en el sentido en que si se alcanza este arte de la desaparición, se trata verdaderamente de arte, cuando toda la estrategia que ordena la mayor parte de las cosas que se nos brindan para ver, en las que no hay nada que ver por lo demás, sirve precisamente para convertir la nulidad en espectáculo, en estética, en valor de mercado, en una especie de inconsciencia total, en una especie de síndrome colectivo de la estetización, que es lo que hoy es propiamente la cultura. Jean Nouvel, curiosamente, saca referencias a artistas contemporáneos más variadas que las que suele utilizar Baudrillard, que parece que se contentara con hablar de Warhol y relativamente de Duchamp, cuando habla de la importancia que tiene el arte conceptual, o Lawrence Weiner, pero también algunas formulaciones del pop art y esa reflexión sobre qué es lo que sería lo nulo. Y Baudrillard ahí dice que, bueno, para él también entiende que es determinante la abstracción y también la cuestión de la decepción del ojo e incluso la decepción del espíritu, y como el puntum, el secreto de la imagen, otra vez Barthes, yo ya, dice Baudrillard, ya no se encuentra en la fotografía, por lo tanto nada es desesperado, pero la decepción en relación con el universo contextual que nos rodea la siente Baudrillard en relación con las imágenes que nos invaden por todas partes. Lo que hoy, dice Jean Nouvel, caracteriza a la arquitectura y a la condición nula de la arquitectura son que la arquitectura en muchas ocasiones no es otra cosa que lo pintoresco, y eso le recuerda a Jean Nouvel lo que decía Donald Judd cuando dijo: busqué en la guía de teléfonos del Paso, hay 2.500 arquitectos y sin embargo no hay arquitectura en el Paso. Bueno, esa proliferación de los arquitectos y esa desaparición propiamente de la arquitectura es la idea de que se construye mucho actualmente, pero se carece de toda poética y también del drama e incluso de la inserción social. Estamos casi en ese asunto que tiene que ver con la estética de la desaparición de Paul Virilio, que de hecho está mencionado en el siguiente fragmento de la conversación, en la que todo arte está en trance de desaparición. Lamentablemente, tan solo una palabra para decirlo, y esa palabra sigue siendo la palabra nulidad, y sobre todo una nulidad que habla de un agotamiento de todo lo visible, que a veces se entendería como un agotamiento que posee un cansancio absoluto, pero también la cuestión de si existe un nuevo placer, si existe una nueva forma del hedonismo en el arte. La segunda conversación empieza dándole vueltas otra vez al tema de la verdad en la arquitectura y otra vez, como el burro que vuelve a la linde, Baudrillard vuelve a hablar de Piano y Rogers, esto es del Beaubourg, que representa a la vez la cultura y aquello en lo que la cultura está muerta, en donde ella ha sucumbido. Dicho de otro modo, es la confusión de los signos, la sobrefusión y la perfusión lo que aparece en el Beaubourg, pero también lo vuelve a poner en relación con las torres del World Trade Center, que expresan ellas solas el espíritu de la ciudad de Nueva York bajo la forma más radical, que es la verticalidad, las torres como dos bandas perforadas. Es como si Baudrillard repitiera el comienzo de la conversación anterior, y son la ciudad misma y son aquel vacío de la forma simbólica, la liquidación de la ciudad en la repetición y en la clonación. Las dos torres gemelas son, dice, clones la una de la otra y es el fin de la ciudad, pero un fin, dice, muy bello, y la arquitectura dice lo uno y lo otro, el fin y el cumplimiento del fin.
Jean Nouvel, a propósito del Beaubourg, dice que uno puede preguntarse si en verdad Beaubourg pretendió significar la cultura. Cuando observas, dice Jean Nouvel, lo que es el Beaubourg, el interior del mundo arquitectónico, te das cuenta de que es una de las primeras tentativas de concretar la teoría de la ciudad máquina de Archigrand. Beaubourg es, en cierta forma, el fin de las teorías funcionalistas. Es el esqueleto legible con todas sus tripas fuera y también los nervios. Todo está expuesto a la vista y en un grado que nunca ha sido superado. Indudablemente toda esta dimensión y toda la reflexión que plantean tiene que ver no solamente con la arquitectura, como estamos diciendo, sino también con la posibilidad de un mantenimiento del proyecto, del proceso crítico de la cultura o el proyecto estético-artístico. Jean Nouvel advierte que hoy la cuestión es plantearse, por ejemplo, si los museos son una institución pensada para aceptar la subversión. Es decir, ¿se puede programar lo desconocido, lo impredecible? ¿Puede un espacio también abierto ofrecerles a los artistas las condiciones fuera de escala de una interferencia, aceptar o no poner límites? La arquitectura es una cosa y la vida de los hombres, dice Nouvel, es otra. ¿De qué sirve, se pregunta, una arquitectura que no es o que no está más en sintonía con las costumbres de su tiempo? Y Baudrillard ahí, hablando del impacto social de la arquitectura, plantea que la arquitectura de lo indefinible, o dicho de otro modo, una arquitectura del tiempo real y de lo aleatorio, de la incertidumbre que también anima la vida social, es lo que habría que pensar. La arquitectura no puede más monumentalizar cualquier cosa hoy en día, pero tampoco puede desmonumentalizar, y la cuestión es cuál pueda ser hoy su papel, es decir, es el papel de la modificación, de la mutación o de la rehabilitación. Ya advierte Jean Nouvel, no se vive en el lugar de la misma forma, no existen las mismas cosas dentro, se juega de manera diferente con la escala, se le cambia en sentido y a partir de lo que era un gran volumen baldío o puramente funcional, se llega por derivaciones sucesivas a una recreación, una regeneración que nadie habría imaginado que fuera posible. Hay un necesario fomentar este proceso de fabricación de lugares y este proceso del zoning y de la transformación de las ciudades, una especie de nueva formalización, que también aquí la llama Jean Nouvel una formalización, un meter en formol la propia ciudad. Y sobre todo la cuestión de cómo la arquitectura se expresa y cómo se podía modificar los interiores, los lugares de ahondamiento, o cómo se podía hacer una arquitectura que fuera una arquitectura sutil en los matices o deslumbrante, como lo fue, por ejemplo, la arquitectura de Carlo Scarpa. Las cosas en el ámbito de la arquitectura, señala Jean Baudrillard, se han vuelto, han devenido muy raras y hoy estamos expuestos al desconocimiento y también a la propia desaparición de la arquitectura, al desvanecimiento de una arquitectura que parece que está constantemente clonada. Y así Jean Nouvel dice que hemos visto a una casta de arquitectos aferrarse a la ciudad del siglo XIX, a la reconstrucción de la ciudad europea, querer seguir haciendo calles, plazas como antes, pero eran calles y plazas vacías de sentido. La cuestión es cómo pensar, y eso es lo que plantean estos dos, el teórico y el arquitecto, la ciudad del mañana, una ciudad que está en vías de completar la desterritorialización en un momento en el que, como dice Jean Nouvel, y tiene razón, todos somos urbanos. Es decir, donde dice Baudrillard, él ve el fin de la arquitectura llevando el concepto al límite y en primer lugar a partir de la foto, es en la idea de que la inmensa mayoría de las imágenes ya no son más que expresión de un sujeto, o no son más la expresión de un sujeto, perdón, pero tampoco la realidad de un objeto, sino únicamente la realización técnica de todas las posibilidades intrínsecas, y es en el medio fotográfico en el que se juega, que es algo que además vuelve a marcar en su último libro, o en el último libro que tenemos traducido en español, que es este de por qué no ha desaparecido todo aún, publicado por Enclave Libros, ¿no? Y hoy en día también es la cuestión de cómo se juega en el in-between, en el juego de la arquitectura virtual y de la arquitectura real, a partir de composiciones como por ejemplo el Guggenheim de Bilbao, que para Baudrillard es la clase de objetos, de composiciones complejas y de combinatorias formalmente muy bien expresadas, y que uno podría también imaginarse 100 museos del mismo tipo, análogos, aunque ninguno de ellos se parecería totalmente al otro.
Bueno, dice Jan Nouvel, tenle confianza a Frank Gehry para que te sorprenda, como si diciendo, bueno, te sorprende, pero te va a dejar sorprender. Y Jean Baudrillard dice, esto es una maravilla. Y sobre todo, el ejemplo de ese flujo visual, es un flujo visual en la arquitectura, pero también entendiendo que en alguna medida el Guggenheim es una especie de arquitectura ready-made, que es algo de lo que han hablado a la carrera previamente. Sobre todo, Jean Nouvel admira en Baudrillard lo que llama un espacio de juego extraordinario, que para Jean Nouvel esto es una hipótesis demasiado optimista. Pero también le parece que aquí en este espacio del museo, el museo revela su convencionalidad, pero sobre todo cómo se obedece a las reglas y a las convenciones museográficas. No se ha encontrado todavía, dice, una manera de exponer a Kandinsky, a Picasso y a Braque que no sea sobre muros claros y en espacios tranquilos, y esto lleva a una clonación propiamente dicha de la arquitectura, a una arquitectura modelizada, evidentemente de forma informática, pero también una arquitectura que parece que no necesitara ya ni tampoco la política, ni la ciudad, ni la sociedad, como si ya no hubiera más necesidad de espacio público, no hay una necesidad de componer, dice Nouvel, y basta simplemente con acumular. A menudo, en las ciudades más pobres, dice Jean Nouvel, encontramos actos espontáneos de creación que pueden ser considerados como actos arquitectónicos magníficos, aun cuando sean de chapa acanalada o de pedazos de trapo. Bueno, aquí tenemos la típica situación de elogio de la pauperización o de elogio de la favelización o del chabolismo en una actitud verdaderamente deplorable, ¿no? Jean Nouvel también habla de cómo la arquitectura contemporánea se ha encaminado hace tiempo hacia lo inmaterial, hacia una suerte de ciudad de la no ciudad, y esto le lleva a plantearse ¿cuál es la utopía, si es que todavía existe alguna, que está en la arquitectura? Jean Baudrillard advierte que él no es idealista y que siempre cree que la arquitectura puede, a pesar de todo, cambiar el mundo, mientras que Jean Nouvel dice que sueña con paquetes de viviendas para arrojar en paracaídas junto a algunas herramientas que no prefiguren la forma de la arquitectura, un sueño absolutamente delirante, ¿no? Y esta dimensión de una arquitectura que cae del cielo le lleva luego a Nouvel incluso a decir que se inventa o que se tendría que inventar una reproducción sexuada de la arquitectura, que es un momento un poco delirante en la conversación. Esto es la arquitectura del deseo, incluso el erotismo, pero también la arquitectura como deseo del poder supremo. Hay muchos arquitectos, dice Jean Nouvel, que son considerados dioses, él mismo es uno, ¿no? Que tienen miedo a una sola cosa, y es a que se les arrebate ese sueño precisamente. Pero sobre todo también ese sueño arquitectónico es un sueño que tiene como objeto casi principal a veces el museo, como sucede con el museo o con un museo construido por Kenzo Tange en Niza, pero también esa suerte de museo que al que le llama Baudrillard el Museo del Vacío y que es maravilloso como si fuera una joya. Hablan también de lo que han sido las transformaciones de las ciudades con las grandes intervenciones como la de la cúpula del Reichstag que hizo en Berlín Norman Foster, pero también de la arquitectura como arte de la coacción, cuando dice Jean Nouvel que la arquitectura es ese arte de la coacción y que tiene mucho que ver también con el dispositivo cinematográfico. También le dan vueltas a la ideología de la transparencia en la arquitectura, que es un asunto que ha sometido a crítica Baudrillard en muchas ocasiones y que a veces da la impresión de que el edificio arquitectónico es meramente una vitrina y que la noción de transparencia, esto lo dicen Jean Nouvel, tiene que ver con la noción de evaporación. Las tendencias actuales de la arquitectura, señala en la página 99 Jean Nouvel, consisten en captar todo lo que se pueda jugar en una suerte de conciencia del instante y hoy es una especie de metafísica de lo instantáneo en el que es muy difícil contestar a la pregunta de cuál es el testimonio que rinde la arquitectura y sobre todo cuál es la singularidad o cómo se generan los objetos singulares en arquitectura. Jean Nouvel advierte que le interesa mucho la noción de hiperespecificidad y que él defiende desde hace 20 años la noción de hiperespecificidad del objeto en oposición a todos los elementos tipológicos, ideológicos, dogmáticos que lo constituyen y dice que puede considerar que un objeto es feo, muy feo, incluso más feo que lo feo, incluso monstruoso y que se vuelve en sí una entidad absolutamente ineludible. Por lo mismo ese objeto se volverá bello. No es necesario, por fortuna, respetar, dice, los códigos estéticos para definir la singularidad. El juego interesante es desmarcarse y transgredir. Estamos, por tanto, en esta conversación también entrando en la cuestión de la neutralidad, la universalidad
y la globalización. Y también, por supuesto, se entra a analizar la disneyficación del mundo y cuál es el devenir y el destino de la arquitectura y de la historia en un momento en el que se acumulan montones de referencias y se multiplican los elementos y se agota, parece, todas las posibilidades cuando finalmente parece que lo único que se podría decir es nada. Jean Baudrillard en la página 112 dice, bueno, yo no tengo una mística de la espontaneidad, de hecho hay que aceptar la invitación de la serendipity, de esa serendipia, el hecho de buscar algo y de encontrar cualquier otra cosa, que es también el propio proceso que siguen en esta conversación en la que se van cruzando las opiniones, pero también esa especie de estilo que surge de aquello que no ha sido buscado, o el estilo del no estilo, o el estilo que debería reflejar de forma singular la complejidad de nuestro mundo. Terminan la conversación hablando sobre la liberación o la libertad y la fatalidad en la arquitectura, subrayando Jean Nouvel que el arquitecto no es libre y que los hombres no son libres, evidentemente, en relación con la arquitectura, y que la arquitectura es siempre una respuesta dada a una pregunta que no fue planteada. Pero uno se da cuenta de que las 3/4 partes, dice, del planeta no están en condiciones o no están dispuestas para pensar la arquitectura. Y Jean Baudrillard se plantea si esto no es un hándicap o acaso sea un valor estratégico. A lo que advierte Jean Nouvel que cualquiera que sea la forma futura de nuestra civilización, siempre habrá un lugar para la arquitectura, siempre una estrategia particular para habitar, un territorio para defender. Incluso si se parte de la hipótesis de la desaparición de la ciudad, en el sentido en que no estaría más presente físicamente como territorio, siempre habrá con todo actos arquitectónicos que estarán en relación con nuevos elementos y que serán una fuente de placer. Se dice que el libro, advierte Nouvel, va a desaparecer con Internet, pero siempre tendremos necesidad de alojamiento y de estar en un lugar, incluso si la gesta arquitectónica tiende a volverse cada vez más automática. Para encefalogramas planos, para encéfalos planos, dice Jean Baudrillard, dice una arquitectura automática creada por arquitectos intercambiables, esta fatalidad no nos acecha, ya es lo esencial de la realidad de hoy. Nos queda la excepción para confirmar la regla. Bueno, una conversación que cuando la leí hace tiempo, pues hasta me sublevó y me indignó y me llevó a escribir un artículo muy duro contra este libro, pero ahora que he vuelto a releerla, me parece que tiene algunas sugerencias interesantes. Cuando comenté este libro hace ya tiempo, estaba pues bueno, muy metido en la dinámica de lanzar todo tipo de improperios contra la arquitectura de Nouvel y también contra sus tendencias egocéntricas, y más adelante con la reforma o la ampliación del Reina Sofía creo que tenía razones de sobra para no hablar precisamente bien de Jean Nouvel, pero creo que se puede tirar del hilo de algunas sugerencias que hacen en esta conversación con Jean Baudrillard, en la que me ha parecido definitivamente que Jean Nouvel apunta hacia territorios más interesantes del pensar de la ciudad, del lugar y de la arquitectura, incluso de la relación de la arquitectura con las artes, y por tanto es un libro que me parece interesante o por lo menos recomendable de este tipo de diálogos entre filósofos y teóricos o arquitectos que no son tan frecuentes. Por tanto, os recomiendo, si os interesa, os apetece, la lectura de la conversación entre Jean Baudrillard y Jean Nouvel, Los objetos singulares, arquitectura y filosofía, que está traducido en el Fondo de Cultura Económica.